En esta mañana vamos a compartir esta prédica que he llamado Busca las cosas de arriba. Busca las cosas de arriba. Y como lo venía diciendo, está basado en Colosenses capítulo 3, de versículo 1 al versículo 17. Y vamos a seguir continuando con este estudio del libro o epístola de Colosenses. Pablo escribe a la iglesia de Colosas y por supuesto esta iglesia de Colosas es una iglesia que estaba cierta manera bombardeada por filosofías humanas y por esta mezcla también que había no solamente de filosofías humanas sino también de cierta manera de la ley judía que se quería imponer de cierta manera en un cristianismo que no era el cristianismo por supuesto antiguo, ¿no? que hablaba acerca de la ley judía, ni tampoco era el moderno, si se puede llamar, de las teologías o pensamientos o filosofías humanas de ese entonces. Entonces entendemos y comprendemos a la luz de la palabra que Pablo se preocupa en el capítulo 1 y el capítulo 2 acerca de hacerles entender y saber quién es Cristo, quién es Jesús para con sus vidas, qué es lo que Él realmente ha hecho, quién es Dios. Pero capítulo 1 y capítulo 2 de cierta manera se centra básicamente en lo que vendríamos y llamamos nosotros la doctrina o enseñanza acerca de Cristo. Pero capítulo 3 y capítulo 4 se va a centrar básicamente en cómo llevamos esto a la práctica. Es como decir, por ejemplo, muy bien, he aprendido capítulo 1, capítulo 2 acerca de quién es Cristo, pero ¿cómo llevo esto a la práctica? ¿Cómo contextualizo esto al día a día? ¿Cómo lo llevo esto a mi propia vida? En mi vida diaria como creyente. Pero Pablo continúa del capítulo 2 al capítulo 3 diciéndole lo siguiente: ya que ustedes han muerto, como lo decía en el capítulo 2, han muerto de cierta manera a su antigua manera de vivir, ahora de cierta manera tienen que vivir de esta otra manera. Y el capítulo 3 está cargado, lleno por supuesto de consejos de cuál es la diferencia del viejo hombre y el nuevo hombre. ¿Qué cosa es mirar hacia arriba, mirar las cosas de arriba, y qué cosa simplemente es desechar o hacer morir aquello que no nos es provechoso para nuestras vidas como creyentes? Así que si usted tiene un lapicero, un lápiz, un papel, por supuesto, para anotar, tenemos muchas cosas que compartir y decir. Y la palabra de Dios nos muestra esto en el libro de Colosenses capítulo 3. Lo primero que quiero hablar con ustedes y que me gustaría compartir con ustedes es pon tu mirada en Cristo. Pon tu mirada en Cristo habla de Colosenses capítulo 3 del versículo 1 al versículo 2, que dice lo siguiente: si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Por supuesto, en esa idea de poner la mira en las cosas de arriba, otras traducciones también nos mencionan que poner la mira es igual a poner la mente. Quiere decir poner nuestra mente y centrar nuestros pensamientos en Cristo. No pongas tu mente y no pongas tu mira, no estés mirando, fijando tu mente en las cosas de este mundo, sino fijando tu mente y tu corazón en las cosas del Señor. Porque dice la palabra del Señor que allí en el cielo, por supuesto, tenemos una herencia eterna, que a las cosas de este mundo se corrompen, que las cosas de este mundo no aprovechan con nuestras vidas. Pero si ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba, entonces podemos realmente mirar a Cristo, mirar la victoria de Cristo. Mucho tiempo durante mi vida cristiana el Señor me decía: mírame a mí, mírame solamente a mí. ¿Y por qué lo decía? Porque sabía que si yo miraba a la derecha o a la izquierda, simplemente me iba a desviar de cierta manera de su camino o iba a hacer lo incorrecto, aquello que a Dios no le agradaba. Pero si yo pongo mi mirada en las cosas del Señor, entonces de cierta manera voy a tener una mente alineada a los propósitos de Dios. Voy a ver a Cristo sentado a la diestra del Padre, viendo la victoria de Cristo y sabiendo que algún día hemos de manifestarnos juntamente con Cristo como lo dice su palabra. Cuando la palabra de Dios dice si ustedes pues han resucitado con Cristo, también es ese sí pues, ¿no? O si es que realmente lo han hecho. Podría ser de cierta manera un condicional. Si es que eres creyente o si has resucitado con Cristo o realmente eres hijo de Dios, haz esto. O lo otro es una afirmación que la usa la versión NBLA, que es la nueva versión de las Américas que yo estoy usando. Es una versión que dice si ustedes, que podría ser una afirmación.
Pero si ustedes que han nacido en Cristo, si ustedes que ya son hijos de Dios, entonces tienen que poner su mira en las cosas de arriba. Alguna vez alguien me preguntó, o por ejemplo alguien me dijo ello, o yo mismo me he preguntado, ¿cómo saber si realmente he nacido de nuevo? Hay dos versos que me gustan mucho con los que yo respondo acerca si realmente nosotros hemos nacido de nuevo en el Señor. El primer verso, en cuanto a si es que realmente he nacido en Cristo, ¿cómo podría saberlo? Es usando la ilustración del tamal. Y algunas veces alguno de ustedes seguramente lo ha escuchado, algunos que me conocen han escuchado esta ilustración. Hace poco lo compartí con el pastor Fidel en una mañana de oración de los hombres. Y esta ilustración del tamal es lo siguiente. Y la pregunta es, ¿un maíz puede convertirse en un tamal? Por supuesto, porque se usa el maíz para hacer el tamal. Pero la pregunta aquí es, ¿un tamal podría volver a ser un maíz? Ustedes me responderán, muy conocidos por supuesto, o muy sabios en la cocina, muy entendidos, que por supuesto un tamal no puede regresar a ser un maíz, porque ya ha sido procesado, ya ha sido seguramente molido, ya ha sido cocinado, ya ha sido trabajado, así que el tamal no podría volver a ser un maíz. Una de las cosas que yo mucho menciono de cierta manera es cuando uno está en Cristo ya no puede volver a no puede volver a un camino distinto. Me acuerdo mucho este verso que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 6, versículo 68, Juan 6, 68, que nos dice acerca de lo que Pedro le dijo a Jesús. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde iré, Señor? Y es como yo muchas veces me siento. Y es como aquel que ha nacido en Cristo se siente. Pero si fuera de Cristo, ¿a dónde podría ir? Si no solamente en Cristo, después de haberlo conocido, no tengo un lugar donde pueda ir. No hay un lugar donde yo pueda refugiarme, un lugar donde yo pueda acostar, como se dice, mi cabeza. No hay un lugar donde yo encuentre esperanza y paz, solamente en Cristo. Si solamente tú, Señor, en ti encuentro palabras de vida. Solamente en ti, no podría ir a otro lugar. Entonces una de las primeras cosas con lo que yo respondo el hecho de haber nacido de nuevo, cuando nos sentimos realmente que somos como un maíz de cierta manera, que se convirtió en un tamal, pero no puede regresar a ser nuevamente un maíz. Ya hemos sido procesados, algo ha pasado en nuestro interior, Dios ha hecho una obra nueva, nos ha hecho nacer de nuevo. Estábamos muertos en nuestros pecados, pero ahora vemos a nuestro Señor Jesucristo y sabemos que somos de aquellos que hemos resucitado con Cristo. Pero si hemos resucitado con Cristo, hay cosas que Pablo nos quiere decir, por supuesto, nos quiere decir a nosotros, y que el Señor por supuesto nos quiere decir a través de esta carta de Pablo a la iglesia de Colosas. La segunda cosa que yo uso para mencionar acerca de esta idea de haber nacido de nuevo es cuando la palabra nos muestra primera de Juan capítulo 2 versículo 3. Primera de Juan capítulo 2 versículo 3 dice lo siguiente: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Por supuesto, un creyente, alguien que ha nacido de nuevo, lo que hace y lo que procura hacer es guardar la palabra de Dios. Y entonces ustedes me dirán, entonces alguien que no guarda la palabra de Dios y que no se preocupa por guardar la palabra de Dios, ¿probablemente no haya nacido de nuevo? Probablemente sí, porque aquel que ama no hace nada indebido. Aquel que ama a Dios busca agradarle. Aquel que realmente quiere hacer las cosas que le agradan a Dios, eso mismo hace. No, la palabra de Dios y nuestro cristianismo no es una lista, como podría haber dicho alguna vez, de prohibiciones de lo que no debes de hacer, sino que la palabra de Dios está cargada, está llena de cierta manera del consejo del Señor acerca de sus mandamientos. Pero estos mandamientos, ¿qué hacen en nuestras vidas? Lo que hacen, en cierta manera, darnos luz, entendimiento de las cosas que el Señor espera que hagamos. ¿Por qué? Porque Dios dice que si tú haces esto, entonces te va a ir bien. Pero si haces esto que es diferente a mi voluntad, entonces estás expuesto a las consecuencias de tus propios pecados. Entonces nosotros hacemos lo que hacemos y buscamos agradar a Dios y cumplimos los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque primero le conocemos, segundo porque no conocemos sus mandamientos, y porque lo que hacemos lo hacemos porque amamos a Dios. No es una obligación, de cierta manera, hacer las cosas de Dios, sino que lo hacemos por amor. Es muy similar a esta idea de aquel esposo con la esposa y esposa con el esposo. Hacemos lo que le agrada a la esposa, hacemos lo que le agrada al esposo porque le amamos. No hacemos aquello que les disgusta, por supuesto.
hacemos porque no queremos, por supuesto, dormir en un lugar distinto en esta noche, ¿no? Sino porque realmente queremos agradarle, porque sabemos que esto le gusta, esto le agrada, esto porque yo la amo o porque yo lo amo, entonces yo quiero hacer esto que le agrada. Entonces la palabra de Dios nos da a conocer a Dios de cierta manera y sus mandamientos. Entonces lo que hacemos lo hacemos porque le amamos. Y si le amamos es porque de cierta manera hemos nacido en el Señor. Con esto yo siempre respondo esta idea. Entonces Pablo dice, si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Si tú amas a Dios y yo amo a Dios y amamos a nuestro Señor Jesucristo, pondremos nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Las cosas que nos distraen, las cosas que probablemente no solamente en nuestra propia vida, en el día a día, sino también en aquello que otras personas quieren influenciar en nuestro cristianismo, mezclándolo, cuando debemos ir, por supuesto, a la palabra y saber que nuestro cristianismo es puro y sincero cuando vamos a nuestra palabra y entendemos lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Voy a compartir con ustedes una segunda cosa que es muy importante. Lo primero fue pon tu mirada en Cristo y lo segundo es reconoce tu condición en Cristo. Reconoce tu condición en Cristo nos habla lo siguiente y vamos a leer Colosenses capítulo 3 del versículo 3 al versículo 4 que dice lo siguiente: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en Él en gloria. Y quiero centrarme en esta porción que habla acerca de reconocer nuestra condición en Cristo. Me centro en este versículo en la parte que dice, porque habéis muerto. Estamos hablando de que aquel que ha nacido en Cristo, por supuesto, ha muerto a qué cosa, a su antigua manera de vivir, a sus pecados probablemente, a lo que hacía antes. Antes yo era así, ahora ya no sigo siendo el mismo, sino porque realmente es una evidencia de que he nacido de nuevo, porque he muerto a mi antigua manera de vivir. Entonces, ¿qué pasa con aquel que está muerto? Aquel que está muerto, por supuesto, no puede hacer nada por sí mismo. Aquel que está muerto, de cierta manera, es necesario que alguien lo lleve. Es cuando me gusta saber que si yo tengo comunión con el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios puede guiar mi vida y que el Señor puede guiar mi vida a través de lo que he aprendido acerca de la palabra de Dios, porque me he considerado muerto a mí mismo y vivo para Cristo. Entonces, si yo reconozco mi condición de muerto, de cierta manera, a mi antigua manera de vivir, pero vivo para Cristo, entonces dejaré que el Señor haga esa obra maravillosa. Si estoy en Cristo, he nacido de nuevo, por supuesto. Entonces, si yo estoy en Cristo y he nacido de nuevo, hay cosas que tienen que salir de mi vida. Hay cosas que simplemente ya no deberían ni siquiera participar de mi día a día como persona o como hijo de Dios. Yo tengo que sentirme de cierta manera retado, amonestado, llamado la atención por el Señor cuando Dios me dice, estas cosas que estás haciendo no son cosas de un hijo de Dios. Esto que estás haciendo no honra a Dios. Esto que estás haciendo no habla de que has nacido de nuevo. Estás como se dice ahí, algunos dicen como que el viejo hombre se quiere levantar, ¿no? Y algunos dicen, sujétalo, ¿no? O no sé, pues hazlo morir, ¿no? Y la palabra dice ello. Dice que debemos hacer morir aquello que es terrenal. Y lo vamos a ir viendo en estos textos de Colosenses. Si hemos nacido de nuevo, por supuesto, debemos de cierta manera hacer cosas totalmente distintas a nuestra antigua manera de vivir. Porque si estamos muertos al mundo, de cierta manera estamos vivos para Dios. Y si estamos vivos para Dios, estamos vivos para hacer su perfecta voluntad. Todo aquello que es nuestra antigua manera de vivir tiene que quedarse allí, muerta, bajo tierra, como se dice. Ese antiguo Marcelo, ese antiguo José, ese antiguo Pedro, ese antiguo Carlos, esa antigua Juana, esa antigua, cualquier nombre que usted quiera poner, o hasta usted ponga su propio nombre y diga, ese antiguo hombre o esa antigua mujer tiene que quedar bajo tierra, porque ya no soy aquella persona, porque he nacido en Cristo, porque he conocido de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y como he conocido de la obra de nuestro Señor Jesucristo, yo no puedo seguir viviendo en aquello que ya Dios simplemente de lo cual el Señor me ha liberado, lo cual el Señor me ha hecho libre. Y yo tengo que vivir de cierta manera en la libertad de Cristo y hacer las cosas que el Señor quiere que yo haga. Pero ¿cuál es el consejo de Pablo? Número 3, hacer morir lo terrenal en tu corazón. Número 3, hacer morir lo terrenal en tu corazón. Y Colosenses capítulo 3 nos va a decir desde el versículo 5 al versículo 7 lo siguiente. Y quiero compartir con ustedes esta porción que dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros.
Y acá nos da una lista: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. ¿Qué es idolatría? Por cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Acá hay algo muy importante. Está diciendo que debes hacer morir lo que es terrenal en tu corazón. Hace morir aquellas cosas que son las pasiones, como dice la palabra, y viene una lista. Entonces vamos a hablar acerca de esta pequeña, o bueno, de cierta manera gran lista que nos da Pablo, acerca de aquellas cosas que deben morir en nuestra vida porque hemos nacido en Cristo. Eso ya no tiene que estar en nosotros, eso ya no tiene que predominar, porque eso, como lo dice en la parte final del versículo 7, era aquello que nosotros vivíamos en otro tiempo. Está asegurando que tú eres un hijo de Dios. Pablo está diciendo, así como tú eres un hijo de Dios, entonces estas cosas que eran de tu antigua manera de vivir ya no pueden seguir estando allí. Porque antes sí las vivías, probablemente porque no conocías a Cristo, las vivías porque de cierta manera no tenías a Cristo en tu corazón, pero ahora que has nacido de nuevo, esto no puede seguir estando en tu corazón ni permitiéndolo en tu vida. En la lista se pone la palabra fornicación, y la fornicación no es otra cosa que la inmoralidad sexual. Abarca todo, de cierta manera, todo lo que tenga que ver con la inmoralidad sexual. Puede ser pornografía, puede ser masturbación, puede ser sexo indebido, cualquier tipo de inmoralidad sexual está hablando de la fornicación. Y esto no puede estar, por supuesto, en la iglesia de Cristo, ni por supuesto en el Hijo de Dios. Tenemos que hacer morir lo terrenal, morir acerca de la impureza, dice. Y la impureza es todo aquello, por cierta manera, que te contamine, todo aquello que tú recibes de manera externa, de cierta manera, que también pueda contaminarte. Lo único que va a hacer es hacer que tu viejo hombre, que está adentro, por supuesto, que tiene que estar muerto y tiene que estar enterrado, quiera volver a salir, como dicen algunos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer morir, por supuesto, también la impureza, todo aquello que de cierta manera no sea digno del Señor. Toda aquella cosa que, por supuesto, el Señor no estaría listo o dispuesto a mirar o a hacer o a observar o a escuchar. Nosotros como creyentes tenemos que ser diligentes y escuchar a Dios por su Espíritu Santo cuando nos hable acerca de aquellas cosas. La palabra también menciona acerca de pasiones desordenadas. Y las pasiones desordenadas son todo aquello que es indebido, por supuesto, aquello que no está conforme a lo escrito, conforme a la palabra de Dios, conforme a la forma natural de hacer las cosas, ¿no? En cuanto a los deseos, toda pasión desordenada, todo deseo indebido por aquello que no agrada y que no es provechoso para nuestras vidas. La palabra también menciona malos deseos. Y cuando menciona malos deseos está hablando, ¿no?, los que de cierta manera esos deseos que se anidan en la mente. Uno puede ser tentado, como dice la palabra, y como alguno dijo alguien por allí, somos tentados, pero le pedimos a Dios que nos libre de la tentación. Y puede ser que un pensamiento llegue a nosotros de cierta manera, o nos hagamos de un pensamiento indebido, pero no puede, como se dice, anidarse en nosotros hasta que se consuma el pecado. Quiere decir que podemos ser tentados, pero que no debemos dejar que esos pensamientos se queden, o esos malos deseos se queden ahí. Malos deseos, por supuesto, también es, como se dice, maquinar aquello que procura el mal para otra persona. Como creyentes nosotros no podemos desear el mal a otro, como creyentes no podemos desear lo incorrecto, porque otra persona prospere, porque otra persona le vaya bien, o porque otra persona, no sé, por ejemplo, llevamos al hecho del trabajo, ¿no? Porque a la competencia le está yendo bien, ¿no? Yo no puedo desear el mal a la competencia, sino que tengo que desear el bien para mi vida, o para lo que yo hago. Es lo que debemos hacer como creyentes. También la palabra menciona en este versículo que hemos leído del 5 al 7, menciona acerca de la avaricia. Y menciona que la avaricia es como idolatría. ¿Y por qué la avaricia es como la idolatría? Porque adora las cosas de este mundo. Quiere decir que al ser avaros estamos poniendo a las cosas terrenales, a lo material, al dinero y a estas cosas como principales. Le damos cierta adoración, le damos tanta importancia que simplemente son más importantes que Dios. Entonces Pablo es enfático en la palabra al decir que la avaricia es igual a la idolatría, o que es, de cierta manera, idolatría.
porque es adoración a lo terrenal, adoración a lo económico, adoración al dinero, adoración a lo material, adoración al tener. Hay muchas personas, por supuesto, que aún estando en Cristo, no han puesto su mirada en Cristo como debe de ser, porque han fijado su vida en Cristo, en el hecho simplemente de hacer riquezas, de conseguir cosas, de comprar cosas, de hacer dinero, y simplemente han olvidado las cosas que son eternas, que están en el Señor Jesucristo. Muy bien, hemos hablado en esta parte acerca de fornicación, impureza, pasiones ordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pero Pablo aclara algo muy importante aquí. Aclara lo siguiente: porque estas cosas, ¿no? Por estas cosas, dice, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, según el versículo 6. Son por estas cosas que el Señor, de cierta manera, dice la palabra, que trae su ira sobre aquellas personas que han corrompido la creación de Dios. Han corrompido, de cierta manera, la manera correcta de vivir delante de Dios. Dios tenía un modelo, Dios tenía un diseño, pero el pecado en el hombre ha corrompido todas estas cosas. Por eso que esas personas que hacen estas cosas tienen, según la palabra de Dios, una condenación eterna. Pero aquellos que hemos nacido de nuevo, no podemos decir, oye, pero esas cosas las hacen aquellos no nacidos de nuevo. Esas cosas las hacía yo en otro tiempo. No puede seguir permaneciendo eso en mi vida. Entonces yo tengo que hacer morir y despojarme de aquellas cosas que no son cosas que a Dios le agradan, ni que cosas que Dios quiere que yo viva en este tiempo como creyente. Y cuando Pablo vuelve a aclarar, dice como que se supone, por supuesto, como dice, se supone que estas que han nacido de nuevo, y como has nacido de nuevo, esto no puede estar en ti, ni puede gobernarte, ni puede sujetarte, porque tú has sido llamado a vivir en la libertad de Cristo. Como dice el versículo 7, porque antes, en otro tiempo, ¿no?, estabas unido, estabas ligado, estabas encadenado a estos pecados. Pero ahora ya no, porque Cristo dice en la palabra que Él ha vencido contra el pecado y contra la muerte en la cruz del Calvario. Solamente Cristo puede darte libertad de toda adicción. Solamente Cristo puede darte libertad de toda atadura al pecado. Solo Cristo puede liberarte de tus cadenas, como se dice, de tu cárcel de pecado, porque es Cristo quien liberta realmente. Así que le pedimos a Dios que si realmente en nuestro corazón aún hemos dejado algo de estas cosas, que el Señor las erradique de nuestras vidas y que nos ayude a ser disciplinados en la búsqueda de Dios y su palabra, y que su Espíritu nos fortalezca día a día para no vivir como antes vivíamos en otro tiempo, sino vivir como realmente, de cierta manera, debemos vivir como hijos de Dios. La lista continúa en Colosenses capítulo 3, del versículo 8 al versículo 9. Y esto habla un poco acerca no solamente de los pecados impuros, sino habla acerca de la manera en la que nosotros nos expresamos y de la manera que nosotros reaccionamos. Vamos a hablar sobre las reacciones, vamos a hablar sobre la manera en la que nos relacionamos con otros como creyentes, y nos relacionamos también con nuestra familia, con las personas que están cercanas a nosotros. Colosenses capítulo 3, del versículo 8 al versículo 9, y lo leo con ustedes. Colosenses 3, del 8 al 9 dice: pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado el viejo hombre con sus malos hábitos. Nuevamente, puesto que han desechado, ¿no?, el viejo hombre con sus malos hábitos. Si ya lo han desechado, entonces no pueden volverlo a traer. No pueden volver a vivir como no creyentes. Y uno se hará la pregunta y dirá: es cierto, ¿no? Es verdad, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que yo, siendo creyente, todavía siga viviendo o haciendo cosas como si no lo fuera? Si yo era nacido de nuevo en Cristo, si yo tengo una nueva vida en Cristo, y si yo amo a Dios, entonces voy a hacer aquello que a Él le agrada, y voy a desechar aquello que el Señor me dice en su palabra que no debo hacer. Cuando la palabra habla sobre desechar también esto, está hablando, por ejemplo, de la ira. Y la ira, de cierta manera, es más que una molestia, es un sentimiento desmedido que podría estar ligado a la cólera o al deseo de que a alguien le vaya mal, ¿no? Cuando esta ira llega a tal punto de decir: oye, esta ira, ¿cómo puedo odiar a alguien? O ¿cómo puedo tener tanta ira? O sea, quiere decir que me desborda.
Tanto es así, es más que hace poco estaba viendo una película que hablaba y decían que muchos de estos reos que estaban en las cárceles les preguntaban en una sesión con la psicóloga, les decía, ¿y cuánto tiempo duró o cuánto tiempo te tomó de cierta manera cometer este asesinato o cometer el delito? Y habían personas que habían por supuesto matado, habían personas que habían violado, habían personas que habían incendiado, habían personas que habían golpeado a alguien a tal punto de que esta persona había quedado hasta paralítica o no, más allá de inconsciente, había perdido sus, se puede decir, sus capacidades como persona. Y las preguntas de cada reo fueron las siguientes. ¿Cuánto te tomó? 3 segundos. ¿Tú? 4 segundos. ¿Cuánto tomó? 15 segundos. ¿Cuánto tiempo lo maquinaste? 20 segundos. ¿Tú? 2 segundos. ¿En cuánto tiempo la persona reaccionó para hacer lo que no debía hacer? En pocos segundos. La ira es algo descontrolado, es algo que no puede estar en el creyente. No es el creyente que, bueno, le meten el carro y uno dice, bueno, yo también, como me meten el carro, yo también respondo. O como hacen esto, de cierta manera, yo también respondo a un insulto, a una mala palabra o algo por el estilo. Entonces tenemos que darnos cuenta que esta ira no puede estar en el creyente ni en el Hijo de Dios, porque eso pertenece a nuestra antigua manera de vivir. También cuando hablamos acerca de la lista, también se menciona el enojo. Pero hablamos del enojo cuando este enojo se da sin razón. ¿Por qué te estás molestando si no hay necesidad de molestarte? ¿Por qué te molestas con el hermano? ¿Por qué te molestas con el amigo? ¿Por qué te molestas con tu familiar si no hay necesidad de hacerlo? Y a veces en nuestra vida nos enojamos por cosas que no tienen sentido o que no tienen razón de ser para poder enojarse. Ahora, también se está hablando del enojo como un estilo de vida. Hay personas que toda la vida o la gran mayoría del tiempo probablemente, viven vidas enojadas, siempre están enojadas. No ves en ellos una sonrisa, no ves en ellos de cierta manera alegría, porque siempre han adoptado una vida de cierta manera de molestia. Hay un enojo, como se dice, un enojo permanente, un enojo que le dura toda la vida, siempre están enojados, ¿no? Por ahí dicen algunos que, no sé, no quiero decir esta idea de tienes cara de, mejor para no, como se dice, no ofender a nadie. Pero algunos llevan el cristianismo y la alegría por dentro, déjenme decirles, ¿no? Pero es importante, por supuesto, que no vivamos una vida enojada, que vivamos una vida alegre. Por supuesto, al reírnos, al alegrarnos, muchos dicen que muchos de nuestros músculos de la cara, de cierta manera, se relajan y vamos a evitar un poquito de arrugas. Seguramente algunos dirán qué buena receta, ¿no? Acerca de también estar alegre. En contraposición, por supuesto, a estar enojado. La palabra también habla sobre la malicia. Desechemos de cierta manera y hagamos morir también la malicia en nuestros corazones. Quiere decir que la malicia es todo deseo contrario a Dios, porque Dios es amor y Dios también es bondad. Dios es bueno. Entonces, si nosotros tenemos un pensamiento de malicia o tenemos malicia en nuestro corazón, estamos yendo en contraposición a lo que Dios es. Y Dios es bondad. Entonces nosotros no debemos dejar ni permitir que la malicia esté en nuestro corazón. Otra cosa que también menciona, es acerca de los insultos. ¿Cómo van a hablar? ¿Cómo un creyente puede insultar? Por supuesto que no debe pasar esto en nuestras vidas. Un creyente no puede permitirse insultar, ¿no? Y los insultos no solamente se dan de cierta manera, de una manera fácil, porque cuando uno insulta es porque realmente tiene una conducta o tiene un estilo de vida de insultar a las personas. Entonces uno tiene que revisar en su corazón si realmente eso da testimonio de un hijo de Dios. No puede permitir el hecho de insultar a otras personas, porque Cristo mismo dice que cuando uno insulta, es más, Jesucristo en la palabra dice, oíste que fue dicho, ¿no? Y Jesús dice acerca del insulto, cuando le dices fatuo, cuando le dices tonto a una persona, prácticamente la estás matando. Quiere decir que el sentido, el pecado de insultar es igual a matar. Quiere decir que Jesús lo pone en el mismo nivel.
Ambos son pecados, por supuesto, pero Jesús lo eleva a este nivel el hecho de que nosotros estemos dispuestos a insultar o hablar a mal de otra persona. Y cuando uno insulta a alguien, lo único que está mostrando de cierta manera es que uno se está creyendo superior a esa persona porque se cree en el derecho y en la capacidad de poder insultar a otra persona. Y esto no es de un creyente. Un creyente no puede insultar a otra persona, sino que tiene que de cierta manera considerarse igual o menor a él mismo, de cierta manera, y saber que para ambos el perdón de Cristo está, la salvación está, y que para ambos, si son creyentes, por supuesto, Cristo murió en la cruz también por ambos. Así que estamos en un mismo nivel. No tengo por qué yo insultar a otra persona, ni considerarme, porque cuando lo hago, considerarme mayor a esa persona, porque a eso no me llamó el Señor, sino que el Señor, por supuesto, nos llamó a tener una actitud diferente. Y vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Cuando habla también la palabra que debemos desechar el lenguaje ofensivo, está hablando que aquello de que realmente está en nuestro corazón. Nadie puede decir algo que antes no guardó en su corazón. Nadie puede decir algo que antes no aprendió, no oyó, no atesoró, no guardó dentro de sí. Entonces, cuando nosotros usamos un lenguaje ofensivo, cuando usamos insultos, lo único que estamos mostrando es aquello que hay en nuestros corazones. No, te pisan el pie, te pisaron el callo, lo que fuera, y dijiste una mala palabra, ofendiste a alguien. Entonces lo único que estás mostrando es lo que hay en lo profundo de tu corazón. Y esa es una alarma que se prende. Una alarma que se prende y que te dice, oh, acá hay algo que yo tengo que revisar en mi corazón. Acá hay algo que yo tengo que cambiar, que yo tengo que modificar en mi vida, y tengo que hacerlo pronto. Entonces, finalmente en esta parte dice, dejen de mentirse unos a otros, por supuesto, que no hace otra cosa que honrar al padre de la mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? Satanás, el primer mentiroso, aquel que engañó a Adán y a Eva desde el principio. Él es el principal. Entonces, cuando nosotros nos mentimos, lo único que nos parecemos es al padre o al príncipe de las tinieblas, que es Satanás, porque él usa la mentira, él usa el engaño. Y nosotros, como creyentes, no podemos usar el engaño porque Dios es verdad. Entonces tenemos que vivir vidas de cierta manera que honren a Dios con lo que hacemos. Debemos realmente aclarar, como Pablo decía, habiendo despojado de nuestra vieja naturaleza, no podemos volver a lo anterior. Si ya nos despojamos de esto, dejémoslo ahí, la cual debe permanecer muerta. Nuestra antigua naturaleza debe permanecer allí donde está. Y como dicen algunos, si se quiere levantar al viejo hombre, bueno, hay que hacerlo morir, ¿no? Hay que simplemente que ese viejo hombre, esa antigua naturaleza, quede donde debe quedar, y saber que tenemos una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Pero la pregunta aquí es, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Pablo ahora nos dice, miren, todas estas cosas ya no tienen que estar en ustedes. Tienen que hacerlas morir, tienen que desecharlas, ¿no? Pero ahora yo quiero hablarles, dice Pablo, acerca de las cosas que ustedes deben de hacer como creyentes. Y aquí es donde vamos a compartir, de cierta manera, este punto que dice, vístete del nuevo hombre en Cristo. Vístete del nuevo hombre en Cristo. Y leemos Colosenses capítulo 3, de versículo 10 al versículo 14. Lo leo con ustedes en la versión Reina Valera, que dice, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándoos unos a otros si alguno tuviese queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Muy bien, Pablo nos da y nos menciona aquí lo que vendría a ser otra pequeña lista acerca de aquellas cosas las que debemos hacer. Hablábamos sobre esta idea, ¿qué es lo que debemos hacer? Eso es lo que Pablo nos dice que debemos de hacer como hijos de Dios, como nacidos de Dios, como aquellos que han muerto a su vieja naturaleza. Debemos vestirnos de lo siguiente, de escogidos de Dios. Sabiendo por supuesto que tenemos ese privilegio de haber sido escogidos, elegidos por Dios,
para sus buenas obras. Dios nos eligió para buenas obras. Y nosotros tenemos el gran privilegio de conocerle cuando otros aún ni siquiera lo conocen todavía, o que de cierta manera les gustaría realmente vivir una vida como la que hoy vivimos en Cristo. Nosotros podemos realmente poder predicar el Evangelio para que otros también le conozcan, pero debemos vestirnos como escogidos de Dios. Debemos vestirnos como santos. Y un santo no es una persona perfecta. Un santo es aquella persona que se ha apartado para Dios o se ha apartado del pecado para no ofender a Dios. Entonces, como santos quiere decir que buscamos de cierta manera estar separados, consagrados para con el Señor. Buscamos simplemente apartarnos de aquellas cosas que a Dios no le agradan. También menciona la palabra amados. Y amados, por supuesto, es como aquel que realmente es amado o estimado por Dios. Dios nos ha amado. De tal manera Dios nos ha amado que nos dio a su Hijo Jesucristo. Ese es el amor con el que Dios nos ha demostrado, de cierta manera, cuánto nos ama al darnos a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese amor es un amor que nosotros nos debe hacer sentir, decir, soy no solamente escogido, no solamente soy un santo para Dios, sino que también soy alguien a que Dios ha amado. Debo sentirme, por supuesto, y debo saber que he sido amado y que soy amado y que tú eres amado o amada del Señor. Qué alegría realmente poder decir esto, ¿no? Saber sentirnos amados porque somos amados de nuestro Señor. También dice la palabra que debemos vestirnos de misericordia, con misericordia. Y la misericordia es la compasión. Debemos poner, por supuesto, en práctica nuestro amor para con el prójimo. Debemos ser misericordiosos, compasivos con aquel que tiene necesidad, compasivos con aquel que necesita de Dios. Debemos que mostrarnos misericordiosos porque Dios se mostró misericordioso con cada uno de nosotros. Debemos vestirnos también, como dice la palabra, de bondad. Todo hijo de Dios, por supuesto, va de cierta manera a hacer uso de la esencia misma de Dios, que es su bondad, que es su amor. Debemos de cierta manera ser bondadosos, buscar lo bueno, buscar lo mejor, ser bueno para con las personas, no ser una persona maliciosa como lo decíamos hace un momento, sino también mostrar la bondad de nuestro Señor en nuestras vidas. Dice la palabra que también que debemos vestirnos de humildad o con humildad. Cuando nos vestimos con humildad, lo único que estamos haciendo es aquello que también nuestro Señor Jesucristo nos prometió o nos habló en las bienaventuranzas de Mateo 5:5, que dice que somos bienaventurados y que aquellos que realmente son humildes van a heredar la tierra. Quiere decir que la humildad es la humildad también de Cristo, a la cual dice la palabra que Él no abrió su boca. Dice que como cordero al matadero fue callado hasta la muerte en la cruz. Esa es la humildad que debe existir o debe darse en nuestras vidas. Esa es la humildad que debe permanecer en nosotros. No creyéndonos superiores, sino simplemente cuando hay que simplemente hacer silencio, hacemos silencio y simplemente aceptamos las cosas sabiendo de que Dios es mayor, de que Dios sabe lo que hace. Aceptando de repente a veces a aquellas personas que quieren ponerse sobre nosotros, simplemente poner la otra mejilla, aunque este mensaje suene contrario. Debemos estar dispuestos realmente a vivir vidas humildes. Debemos vestirnos con mansedumbre, quiere decir no reaccionando rápidamente, no reaccionando con cólera, sino siendo mansos como nuestro Señor, manso y humilde. Y esta idea de la mansedumbre no es otra cosa que la evidencia de uno de los aspectos del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Saben que la mansedumbre, el dominio propio, es uno de los aspectos que se mencionan en el fruto del Espíritu. Y si tú has nacido de nuevo y yo he nacido de nuevo, la mansedumbre tiene que ser algo que Dios nos ayude a reproducir y a hacer por su Espíritu Santo, porque hemos nacido en el Señor. Muy bien, vamos avanzando en esta lista que dice que también debemos vestirnos con paciencia. Por supuesto, debemos saber esperar el tiempo de Dios. Debemos saber esperar el tiempo perfecto de nuestro Señor para con nuestras vidas, para con las cosas, para lo que sucede en el mundo, en la vida. Debemos ser pacientes, sabiendo que Dios siempre tiene lo mejor para nosotros. Sabiendo que Dios permite las cosas con un propósito, debemos ser pacientes para esperar en el Señor. Debemos vestirnos también de esta idea, como dice Pablo, soportándonos, quiere decir tolerándonos. Tienes que tolerar a tu hermano, tolerar a la otra persona, y eso no es otra cosa que ser comprensivo. Debemos ser comprensivos con aquellos
que de repente no hacen las cosas como nosotros las hacemos. Debemos ser comprensivos con aquellos que de cierta manera hacen las cosas de manera distinta que nosotros. Debemos comprender si hay errores, debemos comprender si hay aciertos, debemos comprender que de repente son mejores que nosotros y debemos estar dispuestos a soportarnos, sabiendo que hay diferencias entre hombres y mujeres, entre hermanos y hermanas, en la familia misma hay diferencias y debemos saber soportarnos como lo dice la palabra de Dios. Pero también dice algo muy importante que dice perdonándonos. ¿Y por qué dice perdonándonos? Usa el ejemplo acerca de Cristo. Perdonándonos como Cristo nos perdonó a nosotros. Debemos saber perdonar la falta de aquel que nos agravia. Debemos saber perdonar la falta de aquel que nos insulta. Debemos saber perdonar la falta de aquella persona que hace lo malo contra nosotros. Debemos estar dispuestos a perdonar hasta las deudas si fueran necesarias. Debemos simplemente dejar ir aquellas cosas que se anidan en nuestro corazón y no hacen otra cosa que minar nuestro corazón y minar nuestras vidas. Debemos dejarlo ir y perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros. Pero sobre todas las cosas, como dice el texto, vistámonos de amor, que es el vínculo perfecto, que es aquello que nos une como cristianos. ¿Qué nos une? El amor nos une como hijos de Dios. El amor nos une como familia en Cristo Jesús, porque Dios es amor y lo que Él quiere es que ese amor permanezca en cada uno de nosotros. Muy bien, llegamos a la recta final y a la parte final de este mensaje y compartimos con ustedes el punto número 5 que tiene que ver con los consejos finales. ¿Cuál es el consejo final de Pablo? Y vamos a leerlo en Colosenses capítulo 3 del 15 al 16 que dice: que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Dice la palabra que debe reinar la paz entre nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido llamados a ser pacificadores. Una de las bienaventuranzas también dice en Mateo 5:9 que aquellos que procuran la paz serán llamados también hijos de Dios. Jesús mismo lo dice: si tú procuras la paz, serás llamado hijo de Dios. ¿Cómo saber que soy hijo de Dios? Porque procuro la paz. No busco los pleitos, no soy malicioso, no busco de cierta manera la contienda, sino que busco que haya paz entre hermanos, entre nosotros, en este mundo, por supuesto, que está tan necesitado de paz. La palabra dice finalmente en estos consejos que seamos agradecidos. Para todas las cosas debemos dar gracias. La palabra dice que debemos dar gracias en todo y por todo, porque sabemos que las cosas que hoy vivimos vienen del Señor y Dios las permite con un propósito. También podemos decir que la palabra, como dice Pablo, la palabra debe abundar. 1, abundar. 2, debe enseñarnos y 3, debe amonestarnos. Pero debemos hacerlo entre nosotros con cantos, con himnos, con canciones espirituales, con salmos, como lo dice la palabra. Pero que la palabra abunde, quiere decir que tengamos la palabra de Cristo constante en nuestras vidas. Que ésta nos enseñe, que ésta nos redarguye, que ésta nos amoneste, que ésta nos encamine, que ésta nos encauce nuevamente a los caminos de Dios y a lo que el Señor quiere. Pablo está aconsejándote esto y la palabra de Dios misma, nuestro Señor, nos aconseja en ese día que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones, que la leamos constantemente, que la meditemos, que la revisemos, que sea nuestro pan de cada día, que ésta nos enseñe, que ésta nos redarguya, que ésta nos amoneste, que ésta nos encauce, que ésta nos enderece en el camino que el Señor ha trazado para nuestras vidas. Finalmente, Colosenses 3:17 dice algo muy importante, que es lo siguiente. Dice: y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Cuando dice la palabra, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, eso quiere decir que lo que hagamos, debemos hacerlo como representantes de Cristo. Lo que yo hago, lo que vivo, lo hago en el nombre del Señor. Quiere decir
que yo soy una nueva criatura en Cristo, que tú eres una nueva criatura en Cristo. Y cuando hacemos algo, estamos representando a Cristo. Por eso nos llamamos cristianos, porque somos seguidores de Cristo, porque deseamos parecernos a Cristo. Entonces, cuando yo hago las cosas en el nombre del Señor Jesús, estoy representándolo. La pregunta aquí es, ¿cómo estás representando tú a Cristo hoy en día? ¿Estás representándolo con ese viejo hombre que ya debería estar muerto allí? ¿O estás representándolo, de cierta manera, con aquel que ha resucitado con Cristo? Aquel que está, de cierta manera, de manera espiritual, sentado a la diestra de nuestro Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo estamos viviendo? Y con esto cerramos, con esta idea. ¿Realmente nuestro viejo hombre está sepultado? ¿Estamos mirando las cosas de arriba? ¿Estamos mirando a Cristo y no las de la tierra? ¿Hemos hecho morir, de cierta manera? Hagámoslo morir si no lo hemos hecho morir, esos deseos terrenales, carnales, y busquemos las cosas de Dios, que son las cosas que aprovechan, las cosas que son eternas, las cosas que nos llevan en cierta manera a vivir juntamente con Dios. ¿Cuál es nuestra oración en esta mañana? ¿Y qué debemos hacer? Debemos pedirle a Dios que nos ayude a hacer morir lo terrenal y que pongamos esa mirada en nuestro Señor Jesucristo, que pongamos nuestra vida en la victoria de Cristo y que vivamos vidas que realmente le honren. Nuestra oración debe ser hoy: Señor, en esta mañana hemos examinado, por supuesto, Señor, nuestras vidas a la luz de tu palabra y hemos sido confrontados con ella. Te pedimos, bendito Dios, que nos ayudes, ¿no?, a ser esos hijos de luz que dan buen testimonio de la palabra que portamos en nuestros corazones y de ti, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo. Oramos de esta manera también en esta mañana para terminar este tiempo que hemos tenido de la palabra de nuestro Señor. Y hacemos un compromiso delante de Él.